Bueno, entonces, el tema que sigue, al cual le vamos a dar inicio, será lo relativo al poder constituyente. En algún momento, nosotros indistintamente, sobre todo cuando hablábamos de las constituciones, si ustedes lo recuerdan, cuando mencionábamos la Constitución de Apatzingán, la Constitución de 1824, la Constitución de 1917, si ustedes lo recuerdan, nosotros comentábamos en aquel momento, ok, se va a instalar el primer Congreso de Anáhuac, por ejemplo, para la de Apatzingán. Y entonces se va a dar cita el poder constituyente, ¿no? Para efecto de empezar los trabajos para generar una constitución, ¿ok? Pero es bien sabido, nosotros ya hemos escuchado indistintamente hablar del poder constituyente y lo vamos a abonar un poco más en relación al contenido. Me gustaría, antes de pasar al tema, que nosotros veamos este punto. Cuando hablamos, por supuesto, de la palabra poder, y que entonces, este término, este vocablo, trae muchas implicaciones, porque mientras que para algunos teóricos el poder implica la facultad de poder hacer que los demás acaten las órdenes, ¿no? La facultad para inducir a los demás a la aceptación de las órdenes. Es otra forma de analizar, ¿no? El poder. Entonces, el poder, y que decía un importante teórico, Max Weber, decía que existen diferentes tipos de poder, y entonces existen, derivado de esos diferentes tipos de poder, diferentes tipos de autoridades, ¿no? Y entonces, relacionando él, en este caso este teórico, la palabra poder con la palabra autoridad, ¿no? Porque decíamos, el poder, facultad de inducir a los demás a la aceptación de las órdenes, entonces poder es tener autoridad en ese sentido. ¿Están de acuerdo? Ahora, sí, la palabra poder es un concepto que se emplea para nombrar a la potestad o a la facultad para ejercer el mando, ¿no? Entonces, pero esto puede ser derivado de un acuerdo, ¿no? Ese acuerdo previo, por supuesto, para efecto de otorgarle esa facultad a la persona, para que él pueda ejercer esa facultad en las mismas personas que se la otorgaron, y entonces para que los haga obedecer. Y nosotros diríamos, bueno, el pueblo mexicano le ha otorgado poder a las instituciones, el pueblo mexicano le ha otorgado el poder a las autoridades. Y entonces, si no están haciendo lo correcto, si esas autoridades no están actuando como se debiera, es nuestra culpa, porque nosotros los colocamos en esa situación de poder, ¿no? Entonces, si en un momento determinado nosotros diríamos, claro que sí, ¿no? El poder se va a emplear para nombrar la potestad, ¿no? Para nombrar esa facultad, para ejercer el mando. Entonces, ¿de qué nos quejamos si nosotros somos los que colocamos a las autoridades? Si nosotros somos los que colocamos al presidente. Porque si no fuimos nosotros, entonces, ¿quién fue, no? Todas las personas que acudimos a votar van a decir, pero yo no voté. Pues entonces, con mayor razón, es mucha mala responsabilidad. Porque, no votaste, pudiste hacer el cambio, ¿no? Si no te parecía, pudiste haber sido el voto, ¿no?, que se necesitaba para que no fuera esa situación. Al final de cuentas, si regresemos con lo que estábamos analizando, ¿no?, que es posible distinguir entre diferentes tipos de poder según su alcance. Recuerdan ustedes que ya les decía hace un momento, poder, autoridad puede ser indistintamente, pues a dos términos que van de la mano, ¿no? Y que entonces nosotros no podemos separarlos. Al final de cuentas, si nosotros hablamos ya, como decíamos hace un momento, de diferentes tipos de poder,
Podemos nosotros mencionar los que más conocemos, que son los que hemos mencionado en repetidas ocasiones, ¿no? Y que sería, por supuesto, los tres poderes de la Unión: el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, ¿no? Pero también tenemos otros poderes que también se han otorgado: el poder electoral, ¿no? Y tenemos también un poder municipal, tenemos un poder público, tenemos un poder moral. Y así pudiéramos seguir analizando los diferentes tipos de poder, porque al final de todo ello, el poder, ¿verdad?, tiene una clasificación muy, muy amplia, ¿no? Y va a depender de las características que se le quieran, obviamente, incorporar. Y entonces, el poder va a constituir la capacidad en un momento determinado de actuar de una manera o de otra, siendo nosotros obviamente los que otorgamos ese poder, esa facultad. Ahora veamos, en ese sentido, qué tiene que ver el poder con el poder constituyente. Y entonces vamos a caer en esto. Vamos a manejar dos criterios relacionados con el poder. Uno del más sencillo, para efecto de que nos quede bien claro. Y entonces después lo vamos a complementar con otro criterio que es un poquito más complejo, y que sí nos habla ya de poder constituyente y los diferentes tipos de poder constituyente, ¿ok? Pero vamos, poco a poco, poco a poquito, ¿sí? Y entonces, sí, el poder constituyente es la capacidad de crear o de modificar una constitución. Y entonces, ¿recuerdan ustedes cuando comentábamos aquel tipo de constitución en la que se decía constitución rígida, ¿no? Y entonces, ese tipo de constitución rígida que necesitaba, que era súper, súper necesario, que para cualquier modificación que se le quisiese hacer a esa constitución, a las de tipo rígido, se requería que se integrara un poder constituyente, ¿ok? Para que se hicieran modificaciones. Requería la integración de un poder constituyente para modificar, para derogar, para abrogar, para cualquier cambio que se le quisiera hacer a la Constitución. Por eso decíamos en su momento, nuestra Constitución no es de tipo rígido, porque nuestra Constitución no requiere de la integración de un poder constituyente para que se pueda modificar, para que se pueda adecuar, para que se pueda reformar. No lo requiere. Entonces, en nuestra Constitución basta y sobra con que se lleve a cabo el proceso legislativo. Por eso es flexible. Por eso se habla de la reformabilidad de la Constitución o de la flexibilidad, ¿ok? Pero bueno, entonces regresemos a lo que indicábamos. Sí, la capacidad de crear o de modificar una Constitución es, por supuesto, lo que se llama poder constituyente. La Constitución, que vamos a recordarlo, sí, esto ya lo sabemos, es el documento que se constituye como la base de la organización social, ¿no? Dentro de las muchas definiciones que pudiéramos haber mencionado en su momento. Entonces, claro que sí, en esta Constitución van a quedar estipuladas todas las normas esenciales que van a permitir regular el funcionamiento del Estado y, por supuesto, el desarrollo del sistema político que va a regir en un territorio. Esa Constitución que de repente cuando tengo las clases presenciales, ¿no?, me indican los alumnos, ¿qué es eso de ley suprema? ¿Qué es eso de norma de normas? ¿Qué es eso de Carta Magna? Bueno, son las diferentes formas de referirse a nuestra Constitución cuando se habla de ella como nuestra Carta Magna, como nuestra ley de leyes, como nuestra ley suprema. Estamos obviamente reconociendo que es el documento más importante de nuestro país y que de él emana todo.
de nuestra Constitución emanan leyes, leyes complementarias, leyes en general. Todo emana de nuestra Constitución. Entonces, por eso es la ley suprema, ¿no? Por eso es nuestra norma de normas, ¿ok? Pero bueno, eso yo creo que ustedes sí lo identificaban perfectamente, ¿verdad? Pero no está de más compartirles las inquietudes que se presentan con los compañeros de presencial, porque qué tal que a ustedes también se les presentan esas dudas, pero no tenemos la posibilidad de externarlo para poder aclararlo, ¿no? Entonces, sí, vean ustedes lo que se afirma en este primer criterio que estamos nosotros haciendo alusión al poder constituyente. Se dice: lo que constituye el poder constituyente es, en definitiva, el propio Estado. Ese es el que constituye el poder constituyente, ¿ok? Entonces, en ese sentido, los ciudadanos, a través de sus representantes, ¿sí?, acuerdan la política que posibilitará establecer el orden social, ¿sí?, y que por supuesto tendrá que garantizar los derechos de las personas, aquellos famosos derechos fundamentales llamados garantías individuales, ¿no? Aquellos famosos derechos subjetivos públicos llamados garantías individuales, ¿verdad? Entonces, pero también, aparte de garantizar los derechos de las personas, tendrá que castigar las faltas de la Constitución que se apruebe. Obviamente van a emanar todas las leyes y toda la normativa que van a ser aplicables cotidianamente en el territorio del país en cuestión, ¿ok? Entonces, eso es muy importante que nosotros no lo perdamos de vista, porque si en este caso, vean ustedes, y haciendo alusión al otro poder, al poder constituido, ¿ok? El poder constituyente se dice es el Estado. Pero también los ciudadanos, porque los ciudadanos indirectamente somos los que colocamos a todos los que forman parte del poder constituyente, ¿no? Entonces, algunos teóricos indican el poder constituyente, ¿sí?, radica en el pueblo, ¿sí?, porque el pueblo es el que coloca a las personas que van a estar al frente, que van a formar el Estado, ¿sí? Al final de todo ello, por lo menos, el pueblo es el que coloca a los legisladores, el pueblo es el que coloca al presidente. Al poder judicial no, porque al poder judicial ya tenemos nosotros otras instancias para efecto de nombrar a este poder, ¿ok? Pero el poder constituyente sí es muy importante que nosotros tomemos en consideración ese punto. El pueblo, ¿sí? Porque dice el Estado. Bueno, pues el Estado existe porque el pueblo es el que coloca a las personas que forman parte de él, ¿no? Entonces, pero bueno, ese es un primer criterio relacionado con el poder constituyente. Tenemos otro criterio que se va un poquito mucho más ampliamente en relación a ello, ¿sí? Y entonces, este otro criterio que nos establece de forma más pues doctrinaria, ¿sí?, la cuestión del poder constituyente inicia con un análisis que menciona los hombres que constituyen un Estado. Vean ustedes, recuperando la idea del Estado, ¿verdad?, que ya habíamos mencionado. Un Estado político que obviamente que lo fundan o que lo constituyen, obviamente, chicos, son los que ejercitan el poder constituyente. Los hombres que constituyen un Estado político, que lo fundan, que lo constituyen y, por supuesto, que están organizando su existencia, es el poder constituyente. Quienes tienen esa capacidad dentro de cada comunidad, obviamente, ellos van a ser los titulares del poder constituyente, ¿no? Entonces, vean cómo este otro criterio
también se acerca a lo que ya habíamos manejado en primera instancia, ¿sí? Claro que sí. Los padres triunfadores que se van a dar los padres fundadores que se van a dar a la tarea de empezar a luchar para la formación de una nación, para la formación de un estado, forman parte indirectamente. Y si nosotros tuviéramos obviamente que recordar a los famosos padres de la patria, ¿no? Que dirían, ¿no? Aquellos, cada vez que se festeja un aniversario más de la independencia de nuestro país, aquellos que nos dieron tierra y libertad, ¿ok? Ellos van a ser los que van a constituir ese poder constituyente. De esta manera, obviamente, nosotros tendríamos que este poder constituyente no es gratuito, ¿sí? Este poder constituyente es el resultado, ¿sí?, de toda una lucha llevada a cabo por el pueblo, quien llegó a formar una nación, por el pueblo que empezó obviamente a darle esa soberanía, ¿no?, al Estado mexicano. Sí, el poder constituyente, según este criterio que les estoy compartiendo, se va a manifestar de una manera inmediata, de una manera eficaz, obviamente, en el mismo acto en el que se está constituyendo el Estado. Y entonces, en la formación constitucional del mismo, y por supuesto, y todo lo que trae consigo, ¿no? Todas las reformas, todas las modificaciones que se tienen que incorporar, como ya lo habíamos indicado hace un momento, porque son necesarias, porque se hace necesario que se lleve a cabo, ¿sí? Entonces, cuando se habla del poder constituyente originario, en este caso, porque aquí en este criterio es cuando nosotros tenemos los dos tipos de poder de los que se puede hacer mención, el poder constituyente originario y el poder constituyente derivado, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros, ¿no?, que esclarecer en qué consiste uno y en qué consiste el otro. El poder constituyente originario, por supuesto, es esa manifestación de manera inmediata y eficaz de todos los actos que le dieron vida al Estado, ¿no? Y entonces, ese es el poder constituyente originario. El poder derivado, por supuesto, toda la normatividad del mismo, todo lo que se desprende de este poder constituyente originario. Recuerden ustedes, la Constitución. Entonces, el poder constituyente derivado tendría que ser, en el otro sentido, nada más ni nada menos que el poder constituido, ¿ok? Porque al final de cuentas es eso, del poder originario, todas las personas que le van a dar vida a la Constitución, y el poder constituido, el producto legítimo, ¿no?, de ese proceso que se llevó a cabo para darle vida a la Constitución, a la que hacemos referencia, por supuesto, ¿no? Entonces, sí tenemos nosotros que solamente puede tenerse un poder constituido si antes tuvimos un poder constituyente, y que por supuesto no puede hablarse